Bienvenidos a su programa Entre Fórmulas, un espacio de desarrollo y emprendimiento donde analizamos las trayectorias de nuestros invitados, qué los llevó a tomar esa carrera, cómo iniciaron, cuáles fueron sus principios y nos ayudan a nosotros también a tomar esos caminos o agarrar esas ideas que nos pueden beneficiar en nuestra trayectoria. El día de hoy tenemos a la Asociación Guatemalteca de Franquicias. Nuestros invitados el día de hoy nos van a venir a contar cómo funciona la asociación, sus trayectorias, sus inicios. Nuestro primer invitado es el señor José Fernández, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, director ejecutivo de la firma Francop, desarrolladores de franquicias. Nuestro segundo invitado es el señor Julio César Luarca, secretario de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, director general de Comunícalo y coordinador del comité organizador de la Expo Internacional Franquicias 2015. También tenemos a la señora Marta Regina Castillo, gerente administrativo de la asociación. Muchas gracias por estar aquí en Entre Fórmulas y muchas gracias por venir a compartir con nosotros su trayectoria, la fórmula que los llevó a ustedes y los dirigió en este camino. ¿Cómo fue su trayectoria, sus inicios, cómo empezaron como trabajando en una empresa, sus estudios, esas escalas, esa fórmula que los lleva al punto en donde están ustedes ahorita? Don José Fernández, muchas gracias. ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cuáles fueron sus inicios? Cuénteme. Bueno, la verdad fue muy interesante. Yo entré a la universidad, pues, recién saliendo del colegio a los 18 años, y para ser muy sincero, un par de anécdotas que he contado en mi vida. Yo estaba el último día del registro en la universidad haciendo cola, la última noche que me podía inscribir, y a 3 personas de la ventanilla yo no sabía qué estudiar. Realmente no sabía, yo de alguna forma… ¿Cuáles eran tus opciones? Es que ni siquiera tenía, realmente me abrumaba la información o la desinformación más bien. Sabía claramente lo que no quería estudiar, no quería estudiar nada de ingeniería, no quería estudiar arquitectura, pero no tenía claro qué estudiar. Entonces, quedando 2 personas, dije, bueno, a ver, ¿qué se dedica? ¿Qué es lo que yo he visto en mi vida? Y mi mamá se había dedicado toda la vida a la publicidad y casi de atín marín, cosa que no recomiendo a nadie hacer. Dije, mercadotecnia. Así que me metí a mercadotecnia a estudiar. Fue una experiencia realmente porque realmente yo entré sin tener muy claro qué era lo que iba a recibir. En aquellos años no existía área común, sino que desde el primer año, estoy hablando año 90, tú entrabas directamente a la carrera. Lo cual también tenía su parte buena. Poco internet, poco redes sociales. Poco redes sociales. Poco búsqueda también. Cero. La parte buena es que desde el primer día de clases recibías Mercadotecnia 1 o Introducción a Mercadotecnia y claramente podías saber qué esperar de la carrera. Fueron pasando los años y corrí con la mucha suerte de que me gustó la universidad. Empecé a trabajar a los 2, 3 años como empleado. Empecé con una agencia de publicidad, estuve en una empresa de medios de comunicación, de periódico, como ejecutivo de ventas. Como bachiller en Ciencias y Letras tenemos que estar claros que el único trabajo que te van a ofrecer recién graduado del colegio sin experiencia es como cajero de banco. Yo soy una persona muy convencida de que estas prácticas o ir a trabajar a estas empresas es lo que empieza a uno a abrirle la cabeza de todo lo que hay allá afuera, porque normalmente uno en su casa y la televisión la información es casi cero. Cuando uno empieza a ver los sacrificios, lo duro que es y el absorber, me parece, es muy importante las prácticas. Sí, sobre todo que te da la estructura y te da la disciplina que significa trabajar. Mucha gente cuando piensa en tener su propio negocio, piensa que es la llave automática a la libertad, a llegar tarde, a ser dueño de tu propio negocio. Así de rápido es la llave al fracaso. Y la llave al fracaso. Y luego vamos a hablar de esto, pero cuando sos dueño de tu propio negocio, lo primero que descubrís es que tenés el triple de responsabilidades que siendo empleado. Ahora pagas nómina, pagas impuestos, pagas servicios, pagas luz. Y uno es el responsable de todo. De todo, absolutamente. Yo creo que un empresario lo primero que tiene que meterse a la cabeza es yo soy el responsable de todo. Que si mi empleado fracasó, no importa, tú lo contrataste, tú sos el responsable de todo. Aquí no podemos buscar excusas que decir él llegó tarde y al cliente no le interesa saber la trayectoria de qué es lo que pasó, el cliente quiere sus resultados. Así es. Fueron pasando los años y
Probablemente unos 10 o 12 años después yo trabajaba para una compañía y había logrado entrar a una compañía multinacional, se llama Mattel, de juguetes, una transnacional, y dentro de este conglomerado de empresas había una compañía de restaurantes que habían contratado una compañía consultora que les ayudara a expandir su proceso de negocio a través de franquicias. Y a mí me llaman a una reunión y me dan una carpeta y me dicen, a partir de hoy eres el nuevo gerente de franquicias. Y yo, ¿franqui qué? En mi vida había tenido yo idea de una franquicia. Estoy hablando de 1997. Con la enorme suerte de que esta era una industria que nadie había desarrollado. Te estoy hablando literalmente, la única compañía que había franquiciado nacionalmente para ese entonces era Pollo Campero, pero era un mercado totalmente virgen. Entonces yo empecé… Principio de los 90. mediados de los 90, año 94, 95. Así que yo entré en esta organización como empleado. Realmente poco pasaba por mi mente en ese entonces el convertirme en empresario o director de mi propia compañía, pero yo sabía desde el primer día que tuve contacto con la industria que, esto tenía una enorme oportunidad, porque cada vez que yo miraba las páginas del periódico, las amarillas, para buscar un nuevo trabajo, una mejor oportunidad, tú mirabas que plazas para mercadólogos o administradores de empresas habían muchas, pero aplicaban probablemente 500 o 700 personas a una misma plaza. Pero yo había visto un nicho de oportunidad que no existía, simplemente no había en este país. Si bien es cierto que ya las franquicias habían llegado 15 años antes a Guatemala, todas ellas como franquicias importadas, no como franquicias nacionales. Así que empezamos a trabajar con esta compañía y un par de años después se dio la oportunidad que yo me integrara a la compañía a la cual ahora represento y me contratan como director comercial para México y Centroamérica. Entonces me voy nuevamente como empleado a vivir a México y aprendo el negocio de primera mano. Y estoy 6, 7 años viviendo en México y viajando, pasando más el tiempo en el avión entre México y Guatemala desarrollando compañías guatemaltecas como franquicias. Luego decido regresar a Guatemala a finales del 2007 y es entonces cuando viene la independencia. Y así es como nace la oportunidad de montar la oficina de mi compañía en Centroamérica que brinda servicios en todos los países de la región basado en Guatemala. Pero fue un proceso primero de aprendizaje como empleado y aprender mucho el querer ser dueño de tu propio negocio, pero al mismo tiempo con la enorme responsabilidad de que esto no es un tema fácil. Aquí estamos tocando el tema de la búsqueda constante, sí, de estar tocando esas puertas, sí, que puerta se cierra, pero hay que estar preparado y organizado el día que esa puerta se te abrió, cuando sí, te dijeron, te necesitamos a ti. Así es. Y esa búsqueda constante es espectacular. Don Julio César Luarca, cuénteme un poquito de sus inicios, ¿cómo fue que usted fue tocando estas puertas para que se fueran abriendo? ¿Cuál fue su preparación? Ya, muy similar en muchos aspectos a lo que nuestro buen amigo José Fernández ha comentado. ¿Y en qué sentido, Tino? En el tema de los comienzos. Definitivamente yo estudié en un colegio, cerré la carrera de maestro, y al salir la primera opción laboral que uno encuentra cuando quiere uno meterse a la vida independiente es el tema de los bancos. Yo comencé trabajando cabal también en el tema de receptor pagador y fue mi primera experiencia y fue una de las mejores experiencias, pero también de alguna manera mucho de la naturaleza de uno, de querer ascender rápidamente, de querer hacer cosas diferentes, hacen que las carreras en este tipo de instituciones sean muy rápidas. ¿Por qué? Recuerdo que entré como receptor pagador, inmediatamente no me quedé quieto sobre todo a los consejos que le dan los propios amigos de la época. Estamos hablando de 1991, donde le decían a uno, mira, si quieres estar bien acá tienes que sindicalizarte para que no te vayan a mover aquí del banco. Y uno que traía todo ese tipo de información, toda esa energía, de no hacer eso, de uno decir, no, ¿para qué me voy a sindicalizar? Yo lo que quiero es subir. Me metí en cada uno de los departamentos, fui escalando de una manera rápida y llegué a un tope donde definitivamente no podía seguir creciendo en el banco donde acaba de comenzar. Me trasladé a otro banco, me metí al tema de corretaje o el tema de lo que le llaman corredor de bienes o de servicios financieros. Estuve en la Bolsa de Valores. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahorita en la parte que te quedaste en la Bolsa de Valores. Sí. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir aquí entrevistando al señor Julio César Luarca y
vamos a seguir analizando el tema de cómo funciona la Asociación Guatemalteca de Franquicias después de estos anuncios comerciales. Estamos de vuelta aquí en Entre Fórmulas, estamos con los integrantes de la Asociación Guatemalteca de Franquicias que nos están contando sus anécdotas, su trayectoria de cómo ellos se iniciaron en este proyecto exitoso que es de un beneficio grande para Guatemala porque es una de las asociaciones que crea empleos, exporta ideas, conocimientos, franquicias a nivel internacional, importa empleos, importan franquicias también que vienen aquí a Guatemala a crecer, los asesoran, los guían, para que estos negocios aquí en Guatemala sean exitosos y sean la fuente de muchos empleos gracias a estas asociaciones. Continuábamos aquí con el señor Julio César, que me estaba comentando que su segundo trayecto, su segunda etapa, antes de entrar en el mundo de la Asociación de Franquicias fue trabajar en la Bolsa de Valores. Cuénteme, ¿cómo fue esa trayectoria? Cabalmente llegué a trabajar en el mercado de valores y mercancías del Banco Industrial en ese momento. Y fue una experiencia maravillosa, sin embargo fue una experiencia bastante estresante también, porque manejar lo que eran recursos ajenos, estar pendiente de los porcentajes, estar llamando a los clientes de alguna manera, no era lo que uno buscaba. Claro, estar en las experiencias que uno tenía a la vista en ese momento. Es importante hacer la observación, Tino, que yo provengo de una familia de comunicadores, una familia de artistas. De hecho, mi papá es productor, fue durante muchos años productor de televisión, mi madre cantante. Entonces, de alguna manera, traía la vena artística, pero uno, como es joven, trata de rehusarse a seguir en muchos casos lo que la familia ha sembrado. Y fue en ese entonces, estamos hablando casi a finales de los 90, cuando decido, junto con mi hermano Pedro Pablo, entrar al tema de la comunicación, pero enfocados a la comunicación corporativa. O sea, asumí como propio algo que ya lo traíamos en las venas. Y fue en la comunicación corporativa donde una de las estrategias que tuve, junto con mi hermano Pedro Pablo, tenía su empresa montada y yo me subí a la empresa para apoyarlo, era contactar a las cámaras empresariales para ofrecerles aquel tipo de producción que iba en el perfil de un mensaje político como lo manejaban las cámaras empresariales en ese entonces. ¿Esto era nuevo para esa época o ya existía? ¿Fue fácil abrir esas puertas o costó un poco? No. Convencerlo. Relativamente fue fácil porque gracias a la trayectoria de mi familia, yo lograba tener en ese momento un conocimiento que poco era en el mercado, era poder manejar un lenguaje comunicacional corporativo cuya exigencia de estas instituciones era muy fuerte. Dame un breve de las exigencias que ellos Por te pedían. ejemplo, en ese entonces nuestros clientes eran las cámaras empresariales y las cámaras cuando necesitaban sacar un documental de televisión con algún mensaje específico necesitaban gente que pudiera producir ese material pero que entendiera qué era lo que estaban produciendo. Por ejemplo, a quién íbamos a grabar, qué necesitábamos que dijera la persona que se va a grabar, cómo editar ese material y hacer que la producción final de ese material tuviera el objetivo que ellos querían. Y eso era difícil en el mercado. Las agencias de publicidad eran muy conocidas por hacerlo, pero los costos eran demasiado altos y ahí fue donde yo vi una oportunidad porque dije, bueno, tengo el mismo conocimiento, puedo cobrar más barato de lo que cobra una agencia de publicidad y debo meterme. Eso sí, el esfuerzo fue tocar las puertas, porque no era lo mismo decir, viene Julio César Loarca a ofrecer lo mismo que te ofrece una gran corporación, ponme a prueba. Y debo reconocer que me pusieron dos amigos grandes que hice en ese entonces. Uno fue Jorge Brisa Bularach, que me abrió las oportunidades en la Cámara de Comercio para comenzar a trabajar el tema de producción de televisión y montaje de evento corporativo, y el otro es mi amigo Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF, que cabalmente trabajamos bastante en estas líneas. Comienzo a trabajar en el tema corporativo, había un apasionamiento de familia también, que de alguna manera yo lo tomo como propio, y era el tema político. Me comienzo a enrolar también por mi mismo trabajo comunicacional y recuerdo que apoyé en el año 2004 la administración Berger. Entro a gobierno y ahí tal vez cometo un error, porque de eso se trata la vida, se cometen errores pero uno se vuelve a levantar, y el error es decir, bueno, dejo todo lo que he estado haciendo a nivel privado para comenzar a aprender algo nuevo en el tema de la política, y cuando termina la administración Berger uno dice, bueno, debo continuar la vida, el tema político no es realmente lo que uno esperaba, ya uno conociendo cómo funciona, y vuelvo a retomar nuevamente el tema de la comunicación. Es así como en el año 2007, 2008, tomamos la decisión, junto con Marta Regina Castillo, de poner una oficina nuevamente de comunicación, pero esta iba enfocada específicamente a la comunicación corporativa. Y es así como fundamos Comunícalo.
Desde el momento de fundarla, conocemos a algunos integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Franquicias, que cabalmente se había fundado en el año 2007. Y ¿En qué país fue fundada esta organización? esta organización fue fundada aquí en Guatemala, por guatemaltecos. ¿Pero de dónde viene, digamos, hay alguna sede central en algún país como Estados Unidos Sí. o Francia? ¿O de dónde se origina? De hecho, la industria de franquicias en todo el mundo tiene representaciones en todos los países, en Latinoamérica ¿Cuál fue es la bastante primera? fuerte. La primera asociación La primera asociación, de donde empieza esta semillita a crecer. en Estados Unidos. Estados Unidos. Nosotros entonces, pero en ese entonces yo no pertenecía al tema de franquicias, ahí es donde quería ir. Me invita a ser parte, socio de la asociación, como un socio proveedor en el tema de la comunicación corporativa, en ese entonces el presidente de la asociación, que es el ingeniero Ramón Hernández. Y me dice, mira, Julio César, me gustaría que nos vengas a apoyar con tus conocimientos para el tema de comunicación de la asociación. Cuando me involucro, pero ahí es donde comienza algo muy interesante, porque la vida lo va llevando a uno en caminos que uno desconoce. Y es que comienzo a apropiarme del tema, comienzo a investigar un poco sobre el tema, comienzo a prepararme y me llega a gustar mucho el tema de franquicias. A tal grado que en el año 2010, 2011, tomamos la decisión con Marta Regina de que ya mucha de la gente que nos buscaba, ya no solo nos buscaba por el tema de la comunicación corporativa, sino nos buscaba para que los asesoráramos en el tema de franquicias, porque ya nos habíamos ganado de alguna manera ese conocimiento y lo sabíamos trasladar. Me meto a la directiva, soy nombrado secretario de junta directiva, gerente de la asociación, y comienzo a involucrarme, y entonces nosotros en la oficina tomamos la decisión, poner un segundo giro, que era el tema de la comunicación en franquicias. Es así como hoy en día los giros de la oficina están bien claros. Uno es el giro del servicio de la comunicación corporativa y el servicio de la comunicación en franquicias. Pero todo este proceso te ha ayudado a armar tu trayectoria. Todos estos procesos vinculados tanto con bancos, en política, asesorando empresas, te va formando el camino para hacerte más fuerte, para hacer una estructura sólida de esta asociación. Totalmente, a tal grado que llega un momento en que ya hay un interés corporativo y personal de que la entidad como tal se fortaleza. Y lo hemos logrado gracias al trabajo que hemos hecho en equipo, ¿ya? Y hoy en día, inclusive a nivel internacional, te cuento que he participado en 4 países ya como parte de la asociación, aprendiendo y compartiendo también las experiencias que hay en el tema de la industria de franquicias. Ya es un tema que ya podemos manejar con bastante propiedad. Perfecto. Señora Marta Regina, ¿en qué momento, qué hacía usted antes de incorporarse y conocer a este gran equipo que se ha formado? Muchas gracias. Pues yo, al salir del colegio después, igual me metí a la universidad, pero soy una persona muy inquieta, yo no me puedo estar quieta. Y estudié diseño gráfico, pero no estaba satisfecha porque en la universidad en mi época todo era papel y lápiz. Entonces me salí de la universidad, me metí a la IBM y saqué diseño gráfico en computación, que en esa época todavía se estudiaba DOS, o sea, eran números y palitos, ¿verdad? Pero lo saqué. Luego de eso me casé, tuve a mi hija, me dediqué a ser mamá, pero no podía quedarme quieta siendo mamá. O sea, siendo mamá, puse una empresa propia en mi casa y fui de las innovadoras que empezaban con las tarjetas de presentación. Tarjetas de presentación desde su casa. Sí, material para las empresas. Y fui creciendo y yo tenía… Y las empresas le seguían pidiendo más cosas. La tarjeta pidiendo, estaba muy bien, pero ahora quiero las facturas todo, están bonitas, todo. Ahora quiero todo. Y lo bueno es que no había tanta complicación, porque uno podía hacer las facturas sin necesidad de tener una aprobación de llevarla a una imprenta. Entonces yo podía utilizar una imprenta propia, que empecé a trabajar con un señor muy bueno, y él me sacaba todo el material que yo necesitaba. Saqué 3 revistas, trabajé con el colegio, estuve trabajando haciendo varias actividades. Luego me llamó Julio César, nos conocemos desde que estábamos en el colegio, empezamos la empresa, y al empezar la empresa, pues conocí también el mundo de las franquicias y ya me involucré de otra manera. Entonces ya empecé a ser la administradora de la asociación y hasta el momento pues en esas estoy y apoyo realmente en todo lo que se puede dentro de la asociación, ¿verdad? Bueno, estamos aquí con los integrantes de la Asociación Guatemalteca de Franquicias y nos están instruyendo de cómo fueron sus inicios y cómo se formó este gran equipo. Regresamos de esta pausa comercial, no se vayan.